Deuteronomios 4:39 dice: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hola, Dios les bendiga, les habla nuevamente su hermano, el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio es con el único fin de edificar juntos nuestra vida en la palabra de Dios, en la doctrina sana de los apóstoles y a través también de la doctrina y las enseñanzas que tenemos en el Antiguo Testamento y de los profetas. Vamos a continuar este día en nuestra observación, escudriñando el pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando el enemigo tentó a Jesucristo en el desierto. El único fin es para que Dios nos abra el entendimiento y podamos ver las artimañas con las cuales trabaja el enemigo y cómo ese mismo principio lo aplica hoy en día contra la iglesia, contra el creyente y contra toda persona que quiere venir a un conocimiento verdadero de Dios. Dice el pasaje, lo comenzamos en el estudio anterior, aquí va a estar el link en la descripción del video, se lo recomiendo, denle un vistazo, pero vamos a seguir enfocándonos en los principios con los cuales Satanás, ¿verdad?, ha trabajado desde el principio, desde la creación, desde Adán y Eva. Cuando los engañó con el mismo principio que está aquí, y es aplicable el día de hoy porque él aún sigue engañando a las personas, sigue trabajando de la misma manera con estos mismos principios. Que el Señor nos abra el entendimiento y podamos a reflexionar, meditar en lo que está escrito aquí para nuestra defensa, para protección de nuestra fe y para protección de la iglesia, de la verdadera iglesia, del pueblo de Dios, de las personas que verdaderamente buscan a Dios en sus vidas. Vamos a continuar con nuestra observación y nuestra meditación en este pasaje, mirando las artimañas y los principios que Satanás usa contra nuestras vidas también. Dice la palabra en capítulo 4: Jesús, lleno del Espíritu Santo, y esto fue cuando después de que fue bautizado, el Espíritu Santo, dice Juan el Bautista, que descendió en forma de paloma sobre Jesús, reposó en él y permaneció en él. Y enseguida de eso dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, pruébalo que de veras eres el Hijo de Dios. Pruébalo. Si de veras eres Hijo de Dios, pruébalo. Lo puedes hacer. Tú puedes decirle a esas piedras que se conviertan en pan. Prueba, como diciendo, prueba que de veras eres el Hijo de Dios. ¿Cómo engañó a Eva? Vamos a ver bien rapidito. No lo tengo en mis notas, pero vamos a ver. Génesis 3, la caída del hombre. Vamos a ver sus mismas palabras de Satanás cuando tienta a la mujer, cuando seduce al hombre al pecado, y vamos a ver de la misma manera el mismo principio.
Estamos mirando los principios del enemigo. Voy a tratar de no salirme de eso. Vamos a ver los principios de la manera que él trabaja. ¿Sí? Dice, pero la serpiente, Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, con que Dios le dijo que no coman de todos los árboles del huerto. Dios no les dijo eso. Les dijo que de todo árbol del huerto podían comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán de él, porque el día que del comieran ciertamente morirán. Y aquí Satanás le está diciendo, ¿sí? Le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no mueras. Dios nunca le dijo al hombre, no está en las escrituras, que ni lo tocaran. Aquí ella le puso eso. Sí. Ella está haciendo la declaración de lo que Dios dijo. Fíjense cómo son las cosas. Miren los principios con los cuales Satanás seduce. Aún con la misma palabra de Dios, porque aquí está usando lo que dice, con que Dios les dijo, o sea, lo que está escrito, lo que Dios ha pronunciado. ¿Sí? Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Ay. Sí, y la mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni lo tocaréis para que no mueras. Entonces dijo la serpiente a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice que miró que era árbol codiciable. El principio que usa Satanás ahí en el Antiguo Testamento o acá en Génesis es el mismo principio que usa en el día de hoy, el mismo principio que usó con Jesucristo, de usar la misma palabra para que las personas hagan lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Nos engaña, nos seduce a pensar que porque es algo que está escrito es acepto ante los ojos de Dios, cuando es una mentira. Miren cómo usa ese principio contra Jesucristo. Jesucristo estaba en el desierto por 40 días, tuvo hambre, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, pruébalo, hazlo. O sea, si eres hijo de Dios, lo puedes hacer.
Creo que Satanás sabía muy bien quién era Jesucristo. Satanás sabía muy bien que todas las cosas por él fueron creadas. Por eso le dice, pruébalo. Todo fue creado por ti. Al solamente pronunciar la palabra vinieron a las cosas a existir. Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Dijo Dios, descúbrase lo seco. Dijo Dios, sean los mares. Dijo Dios, haya aves, haya animales, haya peces en el agua. Dijo Dios, sean las estrellas, las lumbreras. Todo lo pronunció con su boca. Si de veras eres hijo de Dios, di. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. O sea, pronúncialo con tu boca y va a venir a ser. ¿Qué es lo que pasó en la creación? Él pronunció y vinieron las cosas a ser. Si de veras eres hijo de Dios, di a estas piedras. Él sabía quién era Jesucristo, que toda la deidad del Dios vivo estaba en él, que todas las cosas fueron creadas por su palabra. Dios las declaró y vinieron a existir. Por eso le dice, si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Una de las cosas que me sorprende y se me enchina el cuero, Satanás sabe las palabras. Sabe que a la voz de Dios las cosas se cumplen. Sabe que a la voz y a la palabra de Dios las cosas se cumplen. La palabra de Dios se ha cumplido desde la antigüedad hasta el día de hoy. Cuando Dios le prometió a Abraham, aun cuando no tenía hijos, que su descendencia, sus hijos, iban a estar cautivos en una tierra extranjera, y los iban a oprimir y los iban a esclavizar por 400 años. Pero después de ese tiempo dice, yo voy a ir y los voy a sacar. La palabra de Dios se cumple. ¿Qué miramos en Deuteronomios 4:39? Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Esta palabra es para ti que estás oyendo. Y también para mí. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Satanás siempre ha querido tener el reino, el gobierno, él ha querido ser el Dios. Pero aquí la Escritura declara que no hay otro. No hay otro, que Él es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Sí? Que lo reflexiona en tu corazón, dice. Mira lo que dice aquí, ¿verdad? Cómo le dice Satanás a Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La Escritura declara, vamos a seguir con el mismo punto de vista que estaba compartiendo ayer, cómo engaña la iglesia y muchos pastores, la mayoría de los pastores en la iglesia cristiana, los controla Satanás como una marioneta porque les habla lo que está escrito y los enreda. Es una palabra bíblica, es una cosa que está escrita, pero los engaña, los ha seducido. Hermano pastor, hermano ministro, tú que tienes estos principios en tu ministerio, Satanás te ha engañado y te ha cegado el entendimiento. Mira, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, aquí está, y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, este pasaje Satanás lo ha usado para que muchos que quieren buscar de Dios se alejen de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Miren cómo Satanás, el mismo principio que usa con Jesucristo, que usó allá en la antigüedad cuando sedujo al hombre a desobediencia, lo aplica en tu propia vida a través de este pasaje. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Según quién? Según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, estas lenguas que son. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Esa palabra es idioma, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestro propio lenguaje en el cual hemos nacido? Ahí vienen pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, sí, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes como judíos, prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Dice aquí en nuestras lenguas, ¿ok? Pero es idiomas. En nuestro idioma, las maravillas de Dios. ¿Qué dice que les oían hablar? Las maravillas de Dios. Mi hermano, mi hermana, tú que hablas lenguas, hermano pastor, tú que las permites en la iglesia, ¿qué es lo que declaran con esas lenguas si en verdad son lenguas? ¿Ok? ¿Qué es lo que declaran con esas lenguas? ¿Están hablando las maravillas de Dios? ¿Están hablando misterios en el Espíritu? ¿Sí? ¿Qué les exhorta Pablo concerniente de las lenguas? Lo compartí ayer. Dice Pablo que las lenguas, ¿verdad? Si alguien habla en lenguas, 1, 2 o a lo más 3 personas en la iglesia, y uno interprete. Y si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Aquí fueron investidos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, el Evangelio, la gracia, la misericordia de Dios que extendió para la humanidad por medio de la sangre de Cristo, la salvación que Dios nos dio por medio de la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesucristo. El Espíritu Santo les dio la revelación del Evangelio y hablaban las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Si tú hablas lenguas, ¿hablas las maravillas de Dios o solamente finges? ¿Solamente finges que hablas lenguas? Nada más para que los hermanos vean que has sido lleno del Espíritu Santo. Hermano pastor, tú que las permites y las empujas, las forzas en las personas que las hablen, dices, si has sido lleno del Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Sí.
Si Dios te da el don de lenguas, las puedes hablar. Si las vas a hablar en la lengua, en la iglesia tiene que haber interpretación. Es lo que la doctrina de los apóstoles dice. La doctrina tuya muestra, ¿verdad? Lo mismo, la misma influencia que Satanás acá está usando con Jesucristo. Estamos mirando los principios que Satanás usa contra nuestras vidas y contra la iglesia, contra las personas que quieren servir a Dios. ¿Para qué? Para sujetarnos a desobediencia, para sujetarnos a hacer cosas que no agradan a Dios. Ese fue el principio que Satanás usó con Eva y Adán. Aquí lo trató de hacer y manipular en la vida de Jesucristo. Él te ha ganado, pastor, te ha ganado, hermano. ¿Sí? ¿Qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La Biblia dice que si has sido lleno del Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas, tienes que comenzar a hablar en lenguas. Demuestra. Sí, Satanás ahí te susurra en el oído. Demuestra que has sido lleno del Espíritu Santo. Habla lenguas. Inconscientemente, hermano, te dejas manipular como un títere por Satanás. Y si no hablas lenguas, las inventas. Wherever, con tal de que los hermanos se impresionen, de que tú muestres que has sido llenado del Espíritu Santo. Satanás te está engañando. Satanás te hace que tú te enaltezcas. Si has sido lleno del Espíritu Santo, habla lenguas. Demuéstralo. Que la gente mire que hablas lenguas porque estás lleno del Espíritu Santo. Dice Pablo, el que habla en lenguas, cuando alguien habla en lenguas, dice 1, 2, a lo más 3 personas, uno a la vez. Esa es la doctrina sana. Uno a la vez. Y alguien interprete. ¿Y qué dice Pablo? Si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Qué quieres manifestar? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué quieres demostrar al echar tus lenguas en la iglesia? Y muchos las fingen para que tú testifiques con ese hecho de que has sido lleno del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es que Él nos iba a guiar a toda verdad. Y si tú tienes el Espíritu Santo, te está convictando hoy, este día, de que si hablas lenguas destrampadas en la iglesia, en los templos, y no son lenguas, solamente son para que los hermanos miren que has sido lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te está convictando que es mentira, es engaño de Satanás. Solamente quieres comprobar que has sido bautizado con el Espíritu Santo, que has sido lleno del Espíritu Santo. Si has sido lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar en lenguas. O sea, demuéstralo. Que dice Satanás, el mismo principio, hermanos. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Después, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren, aquí hay otro. Voy a tocar solamente este punto. Voy a seguir con el próximo estudio. Si lo puedo, lo comparto más al rato. Pero aquí hay unas cosas bien interesantes. Satanás le muestra todos los reinos, ¿verdad? Dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Miramos ahí en Deuteronomios 4 que dice que medites, que Jehová es Dios, ¿verdad? Arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Esta potestad necesito otro estudio completo para que dijéramos este pasaje, porque la potestad de estos reinos no se la ha dado Dios a Satanás, la ha cedido el hombre. ¿Sí? El hombre se la ha dado a Satanás. ¿Sí? En un momento le mostró todos los reinos y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La gloria de los reinos es la avaricia, el poder, las riquezas. El hombre se vende a esas cosas y le da toda la potestad a Satanás. No creo que, si Dios es el Dios que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, y el Dios es el Rey del universo, Jesucristo llama a Satanás como el príncipe de este mundo. Es príncipe. Todo príncipe quiere heredar el trono. Todo el príncipe quiere ser quien reine. Todo príncipe quiere sentarse en el trono, en el lugar del rey. No todos los príncipes toman ese lugar. Estoy hablando de lo que es en los reinos donde el rey muere. Aquí tenemos un rey eterno que jamás será movido de su trono. Por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, Él es rey, ha sido rey, es rey y permanecerá rey para siempre. Su reino no tendrá fin. Satanás es príncipe de este mundo porque quiere sentarse en el trono. Pero reflexiona que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Volvemos, voy a terminar con eso. Mi hermano, mi hermana, son bíblicas las lenguas. Escrito está que si todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero los frutos del Espíritu son ¿qué? Los vamos a mirar en el próximo pasaje. Porque si has sido lleno del Espíritu Santo,
Tienes que tener templanza, mansedumbre, no desorden. Hazte una pregunta, tú que hablas en lenguas y tú, hermano ministro, que las permites en la iglesia y las forzas en la iglesia. Inconscientemente las forzas porque escrito está. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les da que hablase. Las forzas. Porque Satanás te dice, ¿has sido lleno del Espíritu Santo? Comienza a hablar en lenguas. ¿Son lenguas las que hablas, hermano? ¿Verdaderamente son lenguas, hermano? ¿O simplemente comienzas a hacer ruidos? Para que miren los hermanos que has sido lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo puedes saber si has sido lleno del Espíritu Santo? Cuando reconoces tu vida de pecado y recuerdas la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y su sangre con la cual Dios te perdonó tus pecados, ¿hay paz en el interior tuyo? ¿Tienes la convicción de que no enfrentarás la condenación? ¿Tienes paz en el interior al reconocer verdaderamente que Dios te perdonó por medio de la sangre de Jesús? Si tienes esa paz interior, tienes el Espíritu Santo en tu vida. Si cuando piensas en la maldad de tu pecado, no hay paz interior, sientes culpa aún por tus pecados, estás convencido que tu vida de pecado te va a llevar a la condenación, está el peso de culpa en tu conciencia, no has recibido el Espíritu Santo. Si tienes una paz absoluta y una seguridad que solamente el Espíritu de Dios confirma dentro del corazón de la persona, dentro del alma, en el alma descansa en la esperanza de vida eterna, en la esperanza de salvación, y la paz interior testifica a tu vida que ninguna condenación hay para tu vida porque Dios te perdonó. Esa es una prueba absoluta de que tienes el Espíritu Santo en tu vida, no las lenguas. Hermano pastor, ¿has sido seducido por Satanás con los principios que usa contra la iglesia? ¿Qué es el propósito de que dices, hablen lenguas, hermanos, hablen? ¿Has sido seducido en este sentido? Es mi oración a Dios que el Espíritu Santo los convicte a aquellos que las fingen, que se engañan a sí mismos. ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres probar? Si quieres probar algo verdaderamente que sí has recibido el Espíritu Santo y que por eso hablas en lenguas, háblalas para contigo mismo, para con Dios. Las lenguas son para edificación de la iglesia, siempre y cuando haya interpretación. ¿Está siendo edificada la iglesia por las lenguas que se oyen y se miran en los templos, en los cultos? Simplemente la iglesia está cayendo en un estado de sectas religiosas solamente. ¿Es la verdad?
Hermano pastor, hermano, tú que las hablas, ¿son para edificación de la iglesia o son para que la persona que quiere buscar de Dios, el inconverso, cuando llega a ese templo, desea quedarse ahí? ¿Es eso la voluntad de Dios? Para eso Dios te dio el don de lenguas, porque es un don, no es una prueba, una señal que si has recibido el Espíritu Santo tú tienes que hablar en lenguas. Satanás te ha seducido. Mira las artimañas del enemigo, cómo trabaja él desde el principio. ¿Qué le dice a Jesús? Sí, le dice el diablo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Puedes hacerlo. Si has sido lleno del Espíritu Santo, habla lenguas, porque ahí declara la palabra. Te has dejado seducir por Satanás y por tu mente reprobada en la verdad del Evangelio. Tú eres de tropiezo para que muchos no vengan a los pies de Cristo, para que muchos no quieran nada de una iglesia cristiana, porque ahí lo que se oye es gritería. Si hablas lenguas, pídele a Dios que te dé la interpretación y que sean para edificación de la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Si habla alguno en lenguas, hable 1, 2, a lo más 3. Y uno a su tiempo, no los 3 de a montón, no los 3 al mismo tiempo, los 3 al mismo tiempo. No, uno a la vez y uno interprete. Y si no hay interpretación, calle en la iglesia. ¿Qué quieres demostrar? Satanás te está haciendo. Demuestra que eres lleno del Espíritu Santo. El mismo principio que usa aquí con Jesús, con el Hijo del Dios, el Dios vivo manifestado en carne. Satanás viene y le dice: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan, pruébalo. Y es lo que te dice a ti: si verdaderamente has sido lleno del Espíritu Santo, habla las lenguas, hermano, háblalas. Los pastores empujan a las personas a que hablen lenguas. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que has sido lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que haces? Las finges para que mire el pastor, los hermanos, que sí tienes la llenura del Espíritu Santo, y Satanás te engaña y te usa como piedra de tropiezo para que el incrédulo no venga a los pies de Cristo. Dios te va a pedir cuentas de tu actitud. Dios te va a pedir cuentas si verdaderamente hablas lenguas o solamente las finges. Yo quisiera, la mera verdad, yo quisiera declarar una palabra esta mañana. Si tú que has oído el mensaje hasta este momento, y supuestamente hablas lenguas porque quieres probar que el Espíritu Santo ha venido a tu vida, has sido lleno del Espíritu Santo, tienes la llenura del Espíritu Santo. Si no son lenguas y tú solamente las finges y las quieres seguir fingiendo en la iglesia, que Dios cierre tu boca y nunca más alguna palabra de tu boca hasta que reconozcas tu falsedad de tu corazón y te arrepientas y le pidas perdón a Dios, y Dios te devuelve la voz. Que sea la voluntad de Dios y Él quiere aplicar esta palabra a tu vida. Si tú las finges y no son lenguas,
Que nunca más salga una palabra de tu boca, que quedes mudo hasta que te arrepientas de todo tu corazón y le clames a Dios por el perdón y confieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro. Dios les bendiga ricamente. Hermano pastor, reflexiona. ¿Estás siendo influenciado por el enemigo en estas cosas? ¿Es sana tu doctrina? ¿Es bíblica? Mira cómo Jesucristo fue tentado con la misma palabra de Dios. Son bíblicas las lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, que dicen otro idioma, las maravillas de Dios, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué quieres probar con las lenguas en la iglesia? ¿Que has sido lleno del Espíritu Santo? Aquí le dice Satanás, si eres hijo de Dios, pruébalo. Dile a esta piedra que se convierta en pan, se va a convertir en pan porque eres el Hijo de Dios. Has sido lleno del Espíritu Santo, hablan lenguas, pruébalo que has sido lleno del Espíritu Santo. Pero si no hay interpretación, no son bienvenidas en la iglesia. Es bíblico también. Escrito está, dice Pablo, prefiero hablar con ustedes 10 palabras con el entendimiento que me las entiendan, a hablarles 1,000,000 de palabras. Estoy exagerando la escritura. 1,000,000 de palabras en lenguas, las cuales no lo van a edificar. Dios les bendiga ricamente. Que el Espíritu Santo te convicte de tu engaño en el cual te tiene sujetado Satanás. Y que la luz de Cristo resplandezca en verdad en tu vida. Que el Espíritu Santo te traiga la convicción de pecado, porque para eso lo mandó el Señor. No para que hables en lenguas. Que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, porque para eso lo mandó el Señor, no para que hables en lenguas. Que el Espíritu Santo te convicte del engaño en el cual te ha sujetado Satanás. El Espíritu Santo fue mandado a nosotros para sellarnos como hijos de Dios, para confirmar en nuestros corazones que Dios nos perdonó por medio de la sangre de Jesús. El Espíritu Santo fue mandado para convictarnos de nuestro pecado y traernos a un arrepentimiento genuino, para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios y el perdón de nuestros pecados, al reconocer nuestra vida de pecado y arrepentirnos. Y el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad. ¿Estás siendo guiado a toda verdad por su palabra? ¿Es bíblico? ¿Son bíblicas las lenguas? Ahí dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero también lo miramos, son idiomas, hablaban las maravillas de Dios. ¿Hablas tú en otras lenguas las maravillas de Dios? ¿O simplemente inventas palabras que suenan hebreas para que digan que hablas lenguas? Que Dios te convicte y te traiga a un entendimiento verdadero, que te haga libre de las artimañas de Satanás. Es mi oración esta mañana, este día. Mira qué le dice a Jesús: eres el Hijo de Dios, pruébalo. Vamos a mirar en el próximo estudio, dice, después lo subió al pináculo del templo. Y lo mismo, si eres hijo de Dios, aviéntate de aquí para abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y que en las manos
te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. O sea, pruébalo. Si eres hijo de Dios, pruébalo. Aviéntate, Dios te va a proteger. Si eres hijo de Dios y has sido lleno del Espíritu Santo, habla lenguas, háblalas, pruébalo que eres hijo de Dios, pruébalo que tienes la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el inconverso se vaya de la iglesia. ¿Tienes interpretación de lenguas? Háblalas, interprétalas o alguien lo interprete. Son para edificación de la iglesia. No lo dudo. ¿Hablas lenguas? Háblalas para ti mismo. ¿Tienes interpretación de lenguas? Háblalas en la iglesia, en orden. Interprétalas para edificación del cuerpo de Cristo. Pero si nada más las finges para probar que tienes la llenura del Espíritu Santo, Satanás te ha engañado. Y Dios te va a pedir cuentas de las almas que quieren venir a los pies de Cristo y por fingir lenguas para probar que tú tienes el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y aquel que no conoce a Jesucristo se va de la iglesia por tu culpa. Dios te va a pedir cuentas por las almas que no llegan a los pies de Cristo por tu actitud desordenada en la iglesia. Padre Santo, gracias Señor te doy. Te doy las gracias, Señor, por la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos limpia de todo pecado, Señor. Reconozco, Señor, que no soy digno, Señor, de tu gracia, de tu misericordia y de tu perdón. He reconocido mi vida de pecado delante de ti, Señor, y soy reo de condenación. Soy reo, Señor, del lago de fuego. Soy digno, Señor, del lago de fuego. Por mi pecado, por mi maldad, pero creo que la sangre de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados, Señor. Él no vino para condenarme, Señor, sino para que sea salvo por su medio de su sangre, de su muerte y de su resurrección. Creo también, Señor, que tú nos has dado el Espíritu Santo a aquellos que verdaderamente han reconocido su vida de pecado y se arrepienten. Y el Espíritu Santo puede venir a nuestras vidas para guiarnos a toda verdad. Te pido, bendito Dios, que esta palabra lleve fruto para sanidad de tu iglesia, Señor. Te lo pido, Padre Santo. Restaura tu iglesia. Señor Jesús, si eres Hijo de Dios, solo declara tu palabra, Señor. Y este mensaje, Señor, va a traer convicción en los corazones y serán libertados de las artimañas y el engaño de Satanás para que vengan a la luz admirable de tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú eres la palabra. Tú eres el camino y la verdad y la vida. Nadie viene delante del Padre sino por medio de ti, lo que tenemos en ti. Que tu palabra, Señor, convicte de pecado. Que los ojos sean abiertos de aquellos que han caído en este engaño de Satanás, porque no es otra cosa. Han abrazado esta doctrina, este religiosismo, estas tradiciones religiosas, Padre, que no hay nada de verdad en ellas. No son para edificación de la iglesia, sino para derribarla, para tenerla por los suelos, para que las personas que verdaderamente buscan de ti, anhelan de ti, desean el perdón de sus pecados, no vengan a tus pies por la falsedad de los hermanos y de los pastores
que tienen que probar que han sido llenos del Espíritu Santo si tienen que hablar en lenguas. Gracias, bendito Dios, por tu palabra que lleve fruto en sus corazones y en nuestras vidas. Amén, amén. Dios te bendiga ricamente. Voy a seguir compartiendo otro mensaje en este pasaje. Yo sé que el Señor te ministró si has llegado hasta este momento en este video y lo has mirado todo. Porque la paz que tienes en el interior es la paz que trae el Espíritu Santo a las vidas y te confirma que la palabra es verdad. Yo siento una paz interior en mi corazón y es mi oración a Dios que si tú solamente finges hablar en lenguas y no las hablas, como para que las personas miren que has sido llena del Espíritu Santo, si solamente las haces para que la gente y para probar que has sido lleno del Espíritu Santo, nunca salga una palabra más de tu boca, quedes mudo hasta que el Señor te traiga una convicción verdadera y te arrepientas de todo corazón. Y el Señor te restaure la habla para que le alabes, le glorifiques y le des la gloria y la honra a Él. En el poder en la autoridad que Jesucristo me ha dado, declaro esa palabra. Que el Señor la confirme en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, en el perdón de pecados. En el perdón de pecados que me ha dado, en el poder del Espíritu Santo que ha venido a mi vida para convictarme de mi pecado, de mi maldad, para confirmarme que Dios me ha perdonado. Declaro esa palabra. Si nada más las finges, nunca más salga una palabra de tu boca, quedes mudo hasta que el día que te arrepientas. Dios les bendiga ricamente.